Señor. No hay No hay nadie como tú, como Señor. tú. Sí, Jesús. No hay nadie como tú. Alguien dé una gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Es tan hermoso alabar a Dios, hermanos, exaltar su nombre, porque dice su palabra que Él envía, ¿verdad?, bendición y vida eterna a aquel que reconoce que Jesús es el Señor. Voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Zacarías, en el capítulo 4 y en el versículo 6. Y vamos a extender este mensaje de una manera que usted lo puede entender. Y que Dios, ¿verdad?, nos dé la oportunidad de ser bendecidos por medio de su palabra. Y que nos vayamos completos. Y que salgamos de este lugar llenos de sabiduría, del conocimiento, de la presencia de Dios. Amén, hermanos, en el nombre de Jesucristo. En el libro de Zacarías, en el capítulo 4 y en el versículo 6, cuando lo tenga puede decir amén. Aleluya. Damos la bienvenida a cada uno en general, a los que están en este lugar y a los que, ¿verdad?, a través de estos medios hacen lo posible de mirar estos servicios. Que el Señor mucho les bendiga en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vamos al libro de Samuel segundo, en el nombre del Señor, y leemos en el capítulo 24 y versículo 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Segunda libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 1. Dice la palabra: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey de Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo que vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Cierre sus ojos. Señor Jesús, en estos momentos hemos venido agradecidos por la vida y la salud que nos prestas hasta este día. Sabemos y entendemos que sin ti nada somos, sin ti nada tenemos. Y por ello venimos a este lugar para recibir tu palabra santa, tu palabra poderosa que cambia la situación del hombre y que cambia los pensamientos para bien. En estos momentos permite que tu presencia descienda y nos bendiga con gran bendición. Ábrenos el entendimiento, Señor, y ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te damos toda la honra y la gloria. Echamos fuera todo temor, todo espíritu contrario, todo espíritu de perturbación, y que sea el mover de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, gracias Jesús. Amén. Ocupe su lugar. No sé si alguien me puede ayudar con los niños. Nuestra hermana Leonor, ¿verdad?, está en la cocina. En el nombre del Señor, y se pueda llevar a los niños aquí al cuarto que está aquí al lado. Si alguien hubiera, se lo agradecería en el nombre del Señor Jesús. ¿Hay alguien? Aleluya. Aleluya. Mientras esperamos que los niños salgan,
quiero traerles a ustedes una enseñanza muy hermosa. Voy a pedir su atención y vamos a lograr, ¿verdad?, dar el objetivo que Dios quiere hacer en esta tarde. La palabra del Señor nos dice que le dio palabra a este hombre, diciéndole: no es con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu Santo. Y quise entrelazar este texto con la vida de David. Y quiero darles a conocer la importancia que es de hacer la voluntad de Dios, y sobre todo de obedecer a su palabra, porque su palabra es grande y temerosa. Y resultando yo lo que quiero dar a conocer, el Señor me llevó al momento cuando Moisés también estaba en aquel desierto, cuando el Señor lo había sacado de Egipto. Y dice su palabra que el Señor le había mostrado al pueblo grandes cosas, poderosas, y usted conoce la historia. Pero me llama la atención un momento en el que 250 hombres de la descendencia de Rubén, dice la palabra, que conspiraron contra Moisés y Aarón, y comenzaron a decir: ¿por qué hacemos lo que Moisés dice y Aarón? ¿No es el mismo Dios que nosotros servimos, el cual el Señor nos ha usado y nos ha dado palabra para que podamos hacer conforme a lo que Dios quiere? Y dice la palabra que uno de los hombres se levantó y que comenzó a conspirar y a decir al pueblo: no solamente por Moisés habla Dios. Y dice la palabra que enfrentaron a Moisés diciendo: Moisés, basta ya, ya nos cansamos de ti y de tu hermano Aarón, de que quieres que hagamos lo que tú dices. Por ello en este momento te decimos, Moisés, que nos apartamos de ti y vamos a hacer las cosas como nosotros veamos que están bien delante del Señor. Y quiero decirle, hermano, que hay que tener mucho cuidado de lo que decimos nosotros, porque a veces pensamos que Dios nos usa, o Dios nos da una palabra, o nos da una profecía, o nos da algo, que pensamos que ya no necesitamos de nadie, sino solamente de Dios. Pero el Señor Jesucristo estableció su palabra diciendo que el Señor ha establecido hombres. ¿Para qué? Para que cumplan el objetivo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y lo que quiero hacer en esta tarde es no darle miedo, ni decirle que, hermano, estamos sirviendo a un Dios, hermano, que es castigable todo el tiempo, o que es un Dios que no entiende o que no comprende. Todo lo contrario, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y dice la palabra, hermanos, que Coré, para ser exactos, cuando conspiró contra Moisés, dijo: basta ya, ya no queremos hacer lo que tú digas. Y dice la palabra que Moisés todavía pacientemente le dijo aparte del pueblo: venga, no se junten con ellos, porque ellos no tienen nada bueno. Pero dice la palabra que aún los hombres endurecidos de corazón no quisieron aceptar la voz de Moisés. Y dice la palabra que le dijeron: Moisés, no iremos contigo, sino que haremos lo que dice Coré y vamos a seguir adelante nosotros. Dice la palabra que Moisés se llenó de furor y dijo: ¿cómo es posible que viendo los milagros de Dios y haciendo Dios lo que hizo, pudieran ustedes conspirar y que el enemigo haya metido en vuestros corazones cosa perversa? Pero Moisés pacientemente dice: bueno, veamos si Dios está con ustedes o está conmigo. Vamos a hacer algo. Y dice la palabra que el mismo Moisés le pide a Dios: Señor, enséñame y enséñale a estos que tú me has puesto en este lugar. Y dice la palabra que Moisés todavía dijo: Señor, no escuches su oración, ni escuches ni recibas lo que ellos hacen, sino que han hecho mal delante de ti. Y el mismo Moisés dice: ahora verán si Dios está conmigo o está con ustedes. Que en este mismo instante se abra la tierra para que sepan que al Dios que yo sirvo es un Dios grande y poderoso, que tiene poder para abrir la tierra y cerrarla cuando Él le plazca. Y dice la palabra que Moisés todavía no terminaba la palabra y la tierra se abrió y consumió. Y dice la palabra que cayeron al mismo infierno, al Seol, vivos, hermanos. Y la palabra es clara y concisa, diciendo que no cualquiera que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y es clara la palabra, hermanos, que aquí vemos que Moisés, ¿verdad?, hizo lo que Dios dijo, que nadie conspirara contra él, porque tiempo atrás habían conspirado su hermano Aarón y su hermana María. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando ellos, ¿verdad?, criticaron y comenzaron a hablar de Moisés, dice la palabra que el mismo Dios les mandó una enfermedad y que, ¿verdad?, todo su cuerpo se llenó de lepra.
Amén. Y quiero decirle, iglesia, que Dios mismo en su palabra nos enseña que necesitamos obedecer a las órdenes de Dios, a la ley de Dios y a los mandamientos de Dios. Y lo que Dios quiere es que todos aprendamos a ser unidos, unánimes, creyendo que Dios tiene hombres y mujeres dedicados para que obedezcamos su palabra por medio del que Dios escogió para que las cosas trabajaran bien. Y esto es lo que sucedió, que el mismo Dios le dio a entender al pueblo: todo el que conspire contra mi siervo, o todo aquel que no obedezca a mi siervo, dice la palabra que van a haber consecuencias y van a pagar consecuencias. Porque cuando Dios quiere hacer algo, iglesia, el Señor se encarga de hacer las cosas a su manera de Él. Y Dios, hermano, nos ha enseñado desde el principio que lo que hace Dios lo hace perfecto. Pero hay hombres perversos, hay personas perversas que no quieren entrar a la obediencia, que no quieren hacer lo que Dios dice a través de su palabra. Y porque creen que porque tienen el Espíritu Santo, o porque creen que tienen algo de parte de Dios, creen que no necesitan de los demás, o no necesitan de dar explicaciones. Eso es mentira del diablo, porque vemos en la ley de Dios que el Señor puso a hombres dedicados para que se hiciera la obra conforme a su propósito. Y por ello agarré la historia de David, hermanos, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre, hermanos, que agradaba a Dios en todo lo que hacía. Pues la palabra del Señor dice que el mismo Dios dijo: no hay otro como David. Pero entendamos que David también hizo cosas perversas delante del Señor. Pero déjenle digo una cosa: grande es la misericordia de Dios, que no nos paga conforme a nuestras iniquidades o conforme a nuestras malas decisiones. Pero necesitamos creer en algo, y para ello quiero meterme en la vida de David. La palabra de Dios dice que cuando el Señor llamó a David, David no tenía soldados, ni tenía armas, ni tenía nada. Lo único que tenía con él era una honda, y una piedra le bastó para matar a Goliat. Usted conoce la historia. Y vemos que David, dice la palabra, que él confiaba en Dios tanto que una piedra le bastó para matar a aquel gigantón. Pero hermanos, más adelante vemos que David conquistó naciones y conquistó reinos y llegó a ser el rey de Israel. Y vemos cómo Dios lo prosperó en todo, porque obedeció a Dios en todo. Pero llegó el momento, hermanos, en que un día el rey David comenzó a inflarse, comenzó, hermanos, a tener ego, y comenzó a decir: oh, soy grande, yo tengo fuerza, yo tengo ejércitos, yo tengo oro, tengo palacio, y todos están a la orden que yo diga. Sobre todo lo que yo ordene, todos me obedecen. Y comenzó, hermanos, a hacer a un lado a Dios. Y cuando uno hace a un lado a Dios, vienen las consecuencias. Porque Dios no es un juguete, Dios no es un muñeco, o Dios no es un objeto de diversión, o de que le voy a servir cuando yo pueda, cuando quiera, o voy a obedecer cuando yo quiera obedecer lo que Dios quiere hacer. Eso no es Dios. Dios dice en su palabra que Él mandó al pueblo y le dio estatutos y mandamientos para servirle todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Alguien diga amén conmigo. Dios es un Dios que mira y que escucha y que actúa, y actúa con misericordia. Pero también dice su palabra que Él es un Dios de fuego consumidor. A pesar de que David había ganado el favor del Señor, del Dios Todopoderoso, David había hecho algo que a Dios no le agradó. Vemos la historia, hermanos, de que antes de que sucediera esto, vemos la palabra, hermanos, que David ya había conspirado, ya había hecho cosas tremendas. Pues había dado muerte a Urías. ¿Por qué? Porque vemos la historia que había tomado una mujer que no le correspondía. Vemos, hermano, en la palabra del Señor que hay cosas, hermanos, que al hombre le parecen correctas, que al hombre le parecen bien, y pensamos que Dios no se da cuenta. Pero Dios dice en su palabra que Él no puede ser burlado, y que Él conoce las intenciones del corazón, y que conoce a cada una de sus ovejas, y las conoce por su nombre y lo más profundo que hay en el corazón. Dios conoce nuestra vida, y Dios conoce nuestro hacer, y Dios conoce lo que hay dentro de nuestras vidas.
David se le olvidó que había un Dios que lo estaba observando, y se metió con esta mujer y pecó. Mas aún y sin embargo llegó el profeta. Llegó el profeta diciéndole: mira, Dios me ha enviado a decirte que a pesar de que pecaste, Dios te perdona, pero hay una consecuencia. El hijo que hay en el vientre de ella de cierto morirá. Y vemos, hermanos, que David ya vio la consecuencia. Mas aún así David reconoció y le pidió perdón a Dios, diciendo: he pecado contra ti, Señor, perdona mi falta. Y dice la palabra que Dios lo perdonó. Y tantas cosas que hizo David, que una de ellas aquí nos habla cuando censó el pueblo, diciendo: voy a censar el pueblo. Dice, hermanos, que fue provocado por Dios. Pero no quiere decir que Dios lo tentó, o que Dios, hermanos, haya puesto en su corazón censar al pueblo, sino que en Números capítulo 21 vemos que no fue Dios. Vemos que el enemigo había aprovechado el momento que Dios había mirado en David lo malo que había en él. Y dice la palabra que el enemigo fue y conspiró contra David diciendo: censa al pueblo, haz lo que te estoy diciendo. Y dice la palabra que Dios le permitió a Satanás tentar a David diciendo: censa al pueblo. Yo estuve estudiando y dije: ¿qué de malo hubo que David haya censado al pueblo, que lo haya contado? Y comencé a leer y a escudriñar y pidiéndole a Dios: Señor, dame entendimiento. Y el Señor me puso: sigue leyendo, porque el entendimiento viene más adelante. Lo que pasó, hermanos, es que David había perdido la convicción. Era tanta su fortaleza, era tanta su fuerza, era tanto lo que tenía, que pensó que ya no necesitaba a Dios, que pensó que le bastaba lo que él tenía para poder derribar naciones, reyes y tribus. Y por eso es que dice la palabra que Dios le permitió al enemigo tentarlo, tocarlo, diciendo: censa al pueblo. Y la palabra de Dios dice, iglesia, que David censó al pueblo aún sabiendo que no era bueno delante de Dios. Y todavía dice la palabra que Joab, general del ejército, no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo David. Mas sin embargo dice la palabra que la palabra de un rey vale más que todas las cosas. Yo le digo en esta hora: al que servimos es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿No acaso vale más la palabra del rey Jehová de los ejércitos que la del rey David? Y el Señor nos ha mandado palabra profética a este lugar. El Señor ha mandado palabra de restauración, ha mandado palabra, hermanos, de levantarnos de entre los muertos y alabar el nombre de Jesucristo. Dios ha hablado a este lugar como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo no obedecer al Rey? Pero muchas de las veces actuamos como el rey David. Tengo tanto que me he olvidado de Dios. El rey David sabía que había pecado delante de Dios, pero no se dio cuenta hasta después de 9 meses. Y dice la palabra que el rey David había tenido un número grande, eran muchos, tenía mucho ejército, y él podía haber dicho: puedo pelear con mi ejército porque tengo muchos que sacan su espada y puedo derrotar a quien se me ponga enfrente. Pero se le olvidó algo: que detrás de la guerra hay uno mayor que los ejércitos. Se le olvidó que detrás de todo, el que lo había levantado de aquel lugar, dice el Señor, que lo sacó detrás de la bajada. David no era nada, era un simple pastor de ovejas, marginado por su familia. Y David comenzó a engrandecer su corazón: tengo tanto que no necesito a Dios.
Y dice la palabra que el Señor se airó, diciendo: va a traer consecuencias lo que David hizo, porque esto no puede ser aprobado por mí, dijo el Señor, porque lo que hizo me irrita. Y yo en oración le pedí: Señor, ¿en qué hizo mal David? Lo único que hizo fue contar al pueblo para ver cuántos soldados tenía. ¿Y sabe lo que me puso el Señor? Me dijo: David estaba conforme al corazón mío, pero tanto se envaneció que comenzó a tener la actitud de querer pelear por sí solo, de querer hacer las cosas como él quiere. Y no se trata de eso, me dijo el Señor. Se trata de que todo está bajo mi voluntad. Y comencé a leer más y comencé a orar: Señor, dame entendimiento. Me dijo: ¿sabes lo que hizo David? Me retó. Por eso la palabra de Dios dice lo que hemos leído, que no es con ejército ni con espada, porque hubo hombres grandes en territorio, en soldados, en guerra, y aún no prevalecieron. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros, hermano, que el que está en el mundo. No es con ejército ni con espada, es con el poder del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos creen a esto, pero cuando Dios está de nuestro lado, nadie se nos puede poner enfrente. Y dice la palabra que David le entró soberbia. Se quiso sentir que él solo podía. Y dice la palabra que el Señor volvió a encender su ira contra Israel. Y vemos, hermanos, en la palabra del Señor que Dios es grande en misericordia, pero que también Dios no puede ser burlado, y que Dios paga conforme a las intenciones del corazón del hombre. Y vino el profeta y una vez más le dijo a David: David, has pecado contra Dios. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios, hermano? Y dice la palabra allí en Primera de Crónicas, capítulo 21: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y David le hizo caso. Y más adelante, cuando llega el profeta y le dice: David, viene un juicio sobre ti, viene un castigo sobre ti, y no nada más sobre ti, sino sobre el pueblo de Israel. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová. Que esto viene la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción a todos los términos de Israel. Me voy a empezar a meter en el mensaje. Dios, iglesia, no pasa por apercibido el pecado que hacemos nosotros. Dice la palabra que si aún los ángeles que pecaron, el Señor no los perdonó, sino que los envió a una cárcel de oscuridad, y que hasta el día de hoy están encerrados. Dios miró el pecado que había en David, y Dios le envía una palabra diciendo: David, lo que tú hiciste, me incitaste a castigarte a ti y al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque me estás dando a conocer que ya no necesitas de mí, que quieres hacer las cosas a tu manera, como tú lo ves, pero piensas que tú lo vas a lograr. Pero sin mi Espíritu Santo no hay ganancia, no hay victoria. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor.
esto, iglesia. Hay veces en los momentos que nos queremos portar como Coré. Hay veces que nos queremos portar como aquellos siervos que le dijeron a Moisés: basta ya, ya no me digas lo que tengo que hacer, porque yo sé lo que tengo que hacer. Y dice la palabra que el mismo Dios trajo consecuencias. Y dice la palabra que abrió Dios la tierra y se los tragó a todos. Y dice la palabra que eran príncipes, no eran cualquier gente la que estaba conspirando contra Moisés. No era cualquiera, eran príncipes, eran gente consejera que hablaba la palabra de Dios. Pero el Señor dice: no es allí. Y por eso es que a David le dijo: David, hay 3 consecuencias a tu vida, ¿cuál eliges? 3 años de hambre, escuche. Porque hay veces que nosotros padecemos hambre. Porque hay veces que nosotros padecemos, ¿verdad?, lo que nos ofrece la vida. Porque a veces nosotros, ¿verdad?, padecemos de tantas cosas. ¿Por qué? Porque Dios te ha metido a juicio. Y le dice David: 3 años de hambre. Si no quieres eso, 3 meses que tus enemigos te persigan. El viernes hablé un mensaje muy hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Y hablé de que el enemigo encadena, ¿sí o no? Y que cuando el enemigo, hermano, comienza a cadenar y comienza a hacer estragos en nuestra vida, hermano, ya no se puede hacer mucho. David había sido encadenado. David había caído en la trampa del enemigo. Pero dice la palabra del Señor que David comenzó a decir: que me juzgue Jehová y no los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. ¿Por qué no tienen misericordia? Porque no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios, oh hermano, ahí hay misericordia y ahí hay gracia de Dios. Porque la palabra dice que donde habita el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el rey David dijo: que el Señor castigue lo que he hecho. Y dice la palabra, hermanos, que descendió el ángel. Que descendió el ángel y comenzó a matar al pueblo de Israel. Qué triste fue para David ver eso, hermanos. Y vemos aquí que por la desobediencia de un hombre la llevó el pueblo. Por eso el Señor Jesucristo en sus mandamientos nos manda a que obedezcamos lo que el Señor quiere hacer. ¿Y qué quiere hacer Dios? Que el hombre levante sus manos limpias y que el hombre viva una convicción en la presencia de Dios. Pero ¿cómo podemos llevar la convicción delante de la presencia de Dios? ¿Cómo? En obediencia. En obediencia. Porque Dios le dijo a David: has hecho cosa loca y no has entendido el propósito que hay en tu vida. ¿Por qué hiciste esto, David? Ahora viene consecuencia a tu vida. Y vino la consecuencia difícil. Dice la palabra que el pueblo comenzó a pagar la consecuencia. David le dolió tanto en su corazón que le dijo a Dios: Señor, detén al ángel. ¿Que no fui yo el que pequé? ¿Que no fui yo el que hice la desobediencia, el que censé al pueblo? ¿No fui yo, Señor? Entonces desquítate conmigo. Mas el Señor, dice la palabra, que detuvo al ángel, pero ya había matado a miles de hombres. ¿Cuánta pérdida por una desobediencia? Sí, pastor, pero ¿qué quiere dar a conocer con esto? ¿Qué es lo que me quiere enseñar en esta tarde el Espíritu Santo de Dios? Primeramente, ¿usted cree que Dios habla por medio del hombre? Dígame amén. ¿O cree que nosotros hablamos nada más por nuestra propia cuenta?
Porque si yo hablara por mi propia cuenta, hermanos, créanme lo que les fastidiaría, les cayera mal. Si yo hablara por mi propia cuenta, hermano, les diría todo lo que hay en mi corazón. Y lo que hay en mi corazón es pura basura. Porque dice la palabra: ¿quién conocerá el corazón del hombre perverso? ¿Usted no miente? ¿Usted no miente? ¿Usted no miente? Todos mentimos. Corazón perverso. Tanto como el que comete homicidio, como el que miente, dice la palabra, delante de Dios es pecado. No hay pecado pequeño, hermano, ni grande. No hay mentira blanca ni mentira negrita. Mentira es mentira. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Dice su palabra: yo, Jehová, que peso el corazón del hombre y conozco sus intenciones. Pero ¿qué quiero dar a conocer, iglesia? Que gracias a Dios que hay palabra de Dios a nuestra vida. Gracias a Dios que hay Espíritu Santo que se derrama. Gracias a Dios que hay misericordia, porque aún siendo pecadores, el Señor es grande en misericordia, que perdona todo pecado. Pero a veces nosotros hacemos cosas que a Dios no le están agradando. Pastor, usted es muy bueno, usted no es como los otros, regañón, no es tan estricto como los otros. Yo no sé qué pastores han tocado a ustedes, pero a mí mis pastores, pues yo me porté bien. Y muchas veces me han dicho: hermano, ¿por qué no ponen las cosas así? ¿Sabe por qué? Porque hay un Dios grande, que yo sé de dónde Dios me ha sacado. Pero llega el momento, hermanos, en que el pecado llega hasta la presencia de Dios y el Señor comienza a dar juicio. ¿Y qué es el punto, hermanos? Si David estaba conforme al corazón de Dios, el Señor lo castigó. ¿Será que usted es más mayor que David? ¿Será que nosotros somos mejor que Moisés? ¿Seremos mejor que cualquier hombre que está escrito en la palabra? Hermano, la palabra del Señor fue escrita para que nosotros conociéramos quién es Dios. Mi pregunta es: ¿por qué Dios establece hombres y mujeres dedicados a la obra del Señor? Si todos podemos orar al mismo Dios, amén. ¿O cree que Dios no le puede hablar a usted? Dios me puede hablar a mí, le puede hablar a usted. La diferencia es que dice su palabra: no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y el punto clave, iglesia, es esto. A veces pensamos nosotros que estamos bien delante del Señor y pensamos que lo que estamos haciendo Dios le está agradando y Dios está conforme. Y la palabra del Señor dice: no. ¿Por qué? Porque ha habido escrituras, ha habido palabra donde dice: al hombre hay caminos que le parecen perfectos, pero no es otra cosa más que camino de muerte. Hermano pastor, todavía no le entiendo. Esto quiere decir la palabra del Señor y la historia que acabo de contar. La persona que vive en rebeldía viene a traer consecuencias, viene a traer el juicio de Dios. La persona que cree que no está pecando y está pecando, Dios trae juicio sobre él, y por una persona la lleva al pueblo. No es la misma historia donde Josué sale en batalla y pierde, y le dice Josué a Jehová: Señor, ¿por qué nos has traído la pérdida? Y el Señor dijo: porque en el campamento hay anatema. No
diga usted, esto lo dice por mí. Estoy dando la historia. Si algo tengo yo, hermano, yo no me dirijo a una persona, yo me dirijo a la palabra del Señor. Cuando un hermano me dijo, hermano, ¿por qué predicas de esto si yo lo hago? Entonces para ti no es el mensaje. El mensaje es para el que lo está haciendo o no lo está haciendo. Y la palabra del Señor dice que Dios le dijo a Josué: Josué, perdieron porque hay anatema en el campamento. Josué se llenó de coraje y de ira, y el Señor dijo: revélame, dijo, junta al pueblo. Y aquel que no puede alabar a Dios es él. Y Josué reunió al pueblo y les decía: alaba a Dios, alabe a Dios. Alabe a Dios, hermana Irma. Aquí voy a encontrar a ver quién es. Alabe a Dios. Alabe a Dios. ¿Cómo alaban a Dios? Casi hablo en lenguas yo ya. Dice la palabra que cuando Josué reunió a todos y les dijo: alaba a Dios, dice la palabra que muchos dieron la gloria al Señor. Oh, gloria a Dios, porque Él es mi rey. ¿Cómo no he de alabarle si Él me ha rescatado, si Él me ha dado vida, si Él me ha dado existencia? ¿Cómo no voy a alabar su nombre? Yo creo que hubo hombres que hasta brincaron. Yo creo que hasta sacaron la espada. ¿Y quién? ¿Contra cuántos vamos? Alabe a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé usted por qué está en este lugar. ¿Por qué está en este lugar, hermano? Necesitamos reconocer lo que Dios quiere darnos a entender. Bueno, Gerardo, alaba a Dios. Wow. Cuando uno está en avivamiento, hermano, ahí está el hermano Luis limpiando el templo y brinca y agarra el cuerno, da una trapeada y agarra el cuerno, da otra trapeada y está, gloria a Dios, hermano. Digo, no es que lo estuviera espiando, pero es que tengo en la cámara y lo estoy mirando cómo alaba a Dios. Hay veces que está el avivamiento y hay hermanos que están bostezando. Ayer fue un cultazo tremendo, hermano. El viernes no se diga. Y yo no me quiero perder ni un servicio. Y dice la palabra que cuando Josué lo reúne, alaba a Dios, y comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron hasta leer en lenguas, yo creo. Todavía no se derramaba el Espíritu Santo, pero ya hablaban en lenguas también. Pero de repente llega uno que se llamaba, ¿cómo? Acán. ¿Estoy en lo cierto? ¿Alguien sabe de Biblia? ¿No se llamaba Acán? No, dígame si estoy mal. Se llamaba Acán, hermano Jacob. Cuando llega con ese hombre llamado Acán, le dice a Josué: alaba a Dios. Y dice que no pudo alabar a Dios. Y le dice a Josué: ¿qué has hecho? Por tu culpa el pueblo perece. ¿Si era Acán, hermano? Bueno, Luis, ¿era Acán? ¿Si era Acán? Gracias, hermano, entonces estoy en lo correcto. Como que de repente me recordé. Y dice que no pudo alabar a Dios, hermano Gerardo. Escuche lo que le voy a decir. No pudo alabar a Dios. Josué le dice: por culpa tuya perdí muchos hombres. ¿Y sabe qué fue lo que se robó? 3 cosas. Se robó un chango. Un chango de oro se robó, hermano Luis, ¿sabía? ¿No sabía? Ahora ya sabe. Diga conmigo: un chango de oro. Gracias. Se robó una alfombra, ¿cierto o no? Se robó una alfombra. No sé si era voladora, pero una alfombra.
Y la otra cosa robó dinero, oro pues. Mire, escúcheme, le voy a decir, tengo un plan. Dice la palabra que le dijo Josué: ¿qué has hecho? ¿Qué has agarrado de lo anatema? Y él confiesa y dice: debajo de mi tienda está lo que robé: un chango, un lienzo y oro. Dice la palabra que Josué, hermana, mandó a sus soldados y vayan y traigan todo lo que hay, lo que robó. Dice la palabra, hermanos, escúchame lo que le voy a decir. Por eso es bien importante tener cuidado delante de la presencia de Dios. Cuando traen a Josué, cuando traen acá, traen a la esposa, traen a los hijos, traen a su familia, a los que conspiraron con él. Dice la palabra que todas sus pertenencias de Cristo las pusieron delante de Josué. Animales, riquezas, casa, esposa, hijos, no sé si tenía nietos, pero tenía familiares. Y dice la palabra, hermano Enrique, que Josué mandó a matar a todos por la desobediencia. ¿Por qué no se levantó acá y dijo: ¿tú quién eres, Josué? ¿Quién te da valor o qué te da autoridad a ti de que me mandes a matar? La palabra de Dios dice que Dios a Josué delante del pueblo le dijo: voy a engrandecerte delante del pueblo. ¿Para qué? Para que sepan que yo estoy a través de ti, Josué. Y para que sepan que así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Aleluya. ¿No Josué estaba hecho del mismo material que nosotros? Entonces, ¿quién era Josué? Simple y sencillo, un hombre de Dios, que Dios le dio la capacidad de poder gobernar sobre el pueblo. Y todos lo respetaban, hermano, todos lo respetaban, porque sabían que el Espíritu de Dios estaba con ese hombre. Por eso es que cuando Josué dijo: mátenlo a él, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, sus tiendas y todo lo que es de valor de él, quémenlo. ¿Qué culpa tenían? ¿Qué culpa tenían los escuincles? ¿Qué culpa tenían ellos? Mas sin embargo, por la desobediencia de uno, la pagan muchos. Retomo el tema de David. David había censado al pueblo y él era el rey. El único que podía enfrentar al rey, ¿sabe quién era? El Rey de Reyes. El único que le podía decir: David, de todas las cosas yo estoy encima de ti y traigo juicio sobre ti. Porque Dios, hay hombres que les da poder y autoridad. ¿Sabe a quién se lo da? Aquel que el Señor escoge para que pueda gobernar bien su pueblo. Un hombre, hermanos, que dijo: ya me cansé de estarle pidiendo permiso al pastor. Ya me cansé. Y de estarme cuidando del pastor. Y dice, hermano, la historia, que este hombre se va a la tienda, hermano, se va a la tienda. Y dijo: al cabo Dios perdona todo pecado, es lo que dice la palabra, que Él perdona todo pecado. Y dice la palabra, que dice la historia, perdón, que fue a la tienda. ¿Y qué cree que se compró? Y dice, hermano Jairo, que agarró la cerveza y se fue a donde estaban todos los jóvenes. Y les dijo: jóvenes, no es cierto lo que predica el pastor. Dios es grande en misericordia. Y sabe una cosa, aquí les voy a demostrar que no es cierto, porque Dios es bueno.
destapó la cerveza y algún joven le dijo: no lo hagas, vas a pecar contra Dios. Y la historia del testimonio dice que la destapó, no le importó. Dice que delante de los jóvenes comenzó a tomarla y le dijo a los jóvenes: ya ven, no pasó nada. Y los jóvenes se quedaron perplejos. Pero dice la historia que cuando este hombre le dio el segundo trago, la misma cerveza lo ahogó y en ese instante cayó muerto. Otro hombre, y eso lo ha testificado el hermano Zamora, trabajaba en lo que son los que dan los cocos, ¿cómo se llaman? Las palmeras. Dice que su trabajo era bajar cocos. Llegó el pastor y le dijo: hermano, ya tiene tiempo que no viene a la iglesia. Y le dijo el hermano: hermano, usted que no sabe que yo tengo necesidad, tengo que trabajar, tengo que sustentar a mi familia. Y le dijo el pastor desde abajo: hermano, está bien, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Y le dijo aquel hermano: ¿sabe qué? No me esté molestando porque estoy trabajando. Y le dijo el pastor: tenga cuidado de caer de la gracia de Dios, porque con Dios no se juega. Lo esperamos en la iglesia. Y le dijo aquel hermano: pues nada más que se termine el trabajo voy. Y le dijo el pastor: que el Señor lo bendiga. Y aquel hombre dijo: pues a usted también, con coraje y hablándole. El pastor iba caminando unos pasos para retirarse. El hombre usaba una sierra para cortar las puntas de las palmeras, y dice que era imposible lo que a él le pasó, pero era un juicio de Dios, que cuando cortó la punta de la palma, esta en vez de caer de aquel lado cayó para el lugar de él, para la dirección de él. Y dice el testimonio, el hermano Zamora lo platicó, que la palmera se le incrustó por la boca y le atravesó, y en ese mismo instante quedó muerto. ¿En qué pecado delante de Dios? Hay veces que nosotros cometemos cosas que decimos: al cabo Dios es bueno, al cabo Dios es misericordioso, al cabo Dios perdona. Cuidado, porque tarde que temprano viene el juicio de Dios, como le vino a David. David, se te ha llegado el tiempo. Hermano, tengamos cuidado de no caer de la gracia de Dios, porque caer de la gracia de Dios estamos perdidos, hermano. Que no entre el espíritu de error, o que el espíritu incite a decir lo que a David le dijo: censa al pueblo, tipo y figura. Usted no va a censar al pueblo, tipo y figura. No hagas caso, tú haz lo que dice tu corazón. Tú tienes un gran talento, tú tienes un gran, oh hermano, estás tremendo, estás tremenda. No necesitas, tú haz lo que sienta tu corazón, al cabo Dios sabe. Y el Señor dice: no, hay una ley, hay mandamientos, estatutos, y dice el Señor: obedecer. ¿A quién? Obedecer a vuestros. ¿A quién? Parece que les pusieron ahí un silenciador. Hasta tartamudo. Obedecer a vuestros. No lo digo yo, hermano Jacobo. ¿Dónde lo dice, hermano? En la palabra del Señor. Y eso es lo agradable delante del Señor. Una ocasión yo hice algo que el pastor mandó a llamar. Me dijo: quítelo inmediatamente. Le dije: hermano, usted es el pastor. Lo quité, lo que él me dijo que quitara. Y vino algunos hermanos y me dijeron: ¿y por qué lo quitaste? Le dije: porque el pastor me dijo que lo quitara y tengo que obedecerle. ¿Sabe qué me dijo un hermano? Ese pastor está mal, no tiene nada de Dios. Y yo le dije: tenga o no tenga de Dios, Él es mi pastor, y Él va a dar juicio, Él va a dar cuentas delante del Señor.
Mientras tanto yo obedezco al pastor, porque la palabra me lo enseña. Y dice la palabra que cuando dice: y obedecer a vuestros pastores y vendrá bendición sobre ustedes. Que no tiente el diablo a ninguno de ustedes diciendo: no es importante avisar al pastor que yo haga esto, él no tiene que meterse en mi vida, él no es mi papá. Bueno, no, si quiere decirlo así, a lo mejor decir: no es mi abuelo. Porque fui a hacer mis taxis y me dijeron: el niño que traes es tu nieto. Santo Dios, ¿cuál nieto si es mi hijo? Y necesitamos aprender lo que dice la palabra. Todo está sujeto a la palabra de Dios. Todo está sujeto a la palabra de Dios. Y lo que Dios dice, lo dice en su palabra. ¿Y quién lo predica? Los siervos de Dios. Y es lo que estoy tratando de decir. El mismo David reconoció diciendo: he pecado delante de Dios. Pero la consecuencia no se hizo a un lado, la consecuencia llegó. Y quiero decirle, hermanos, esta es la conclusión. No es con espada ni con ejército. No es mi posición, no es mi persona, no es lo que tengo, sino que es el poder del Espíritu Santo. Y Dios quiere una humildad. Es lo que quiere Dios, una humildad. Este año vienen cambios muy buenos. Yo ya lo pude divisar, hermano Jacob, ya lo pude divisar lo que Dios va a traer. Va a traer avivamiento cual nunca ha habido en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Va a traer avivamiento el cual no ha habido antes. Y el Señor me puso hace 5 años, hermano Luis: este lugar va a temblar. Brigham va a ser el parteaguas de lo que Dios va a hacer. Por eso Dios dice en esta hora: permanezcan en mí y yo en ustedes. Dios le dijo a Noé: todo lo que permaneciera en el arca será salvo, mas el que no entra al arca será condenado. Y Dios quiere decirnos en esta hora: todo pecado trae consecuencia, pero toda obediencia contrae bendición. ¿Qué quieres? ¿Pecar o obedecer? ¿No lo escuchan? Obedecer, porque en la obediencia viene la bendición. Y esta es la historia de David, que cuando David trajo la consecuencia que Dios le envió, aún así el Señor le perdonó, porque dice la palabra que David se arrepintió y le dijo: Dios, he pecado contra ti, dame la oportunidad de seguir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Den un aplauso a Jesucristo. En Santiago en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y versículo 13, quiero leer esta escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Acuérdense que David no soportó la tentación. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Censó al pueblo. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena obra, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Cuando uno es tentado, no diga que Dios tienta, porque Dios no tienta a nadie. Si se dio cuenta, en Samuel dice que Dios se irritó, incitó a David a censar al pueblo. Pero acá en Crónicas dice: y el diablo airado, enojado, tentó a David. Entonces Dios no tentó a David, ni tampoco lo incitó Dios a David, sino que aquí dice la palabra, y aquí viene el mensaje completo, y con esto termino, sino que Dios permite al diablo que nos tiente. Dios le permite al diablo venir a nuestra vida y tentarnos. ¿No dice la palabra que Dios dijo: ya miraste a mi siervo Job, que no hay otro como él, ¿qué? Perfecto en sus caminos? Y no dijo el diablo: pero quítale. Y dijo el Señor: tócalo, quítale, pero no, perdón, dice: quítale sus bienes, pero no toques su alma, tócale su carne. Entonces Dios no tienta ni mete a tentación a nadie. Él permite que seamos tentados, y de nuestra propia concupiscencia va a dar a luz el pecado. Quiero decir con esto, hermanos, que Dios puso en mi corazón que es importante entrar en la obediencia. En la obediencia. En la obediencia. Porque la obediencia a Dios la recompensa. Mas el pecado del Señor le trae consecuencias. Póngase de pie, de un aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. En esta hora quiero que levante su mano derecha y le diga: Señor, yo quiero entrar en una obediencia. Tu palabra me ha enseñado que hay mandamientos, estatutos, y que tu misericordia es grande y tu misericordia es poderosa. En estos momentos, Señor, cambia mi corazón. Quiero hacer conforme a tu palabra, conforme a tus estatutos. Enséñame a amarte, a respetarte y adorarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Tuya es la alabanza, el honor y la gloria, Señor. Que fuera de nosotros si tú no estuvieras aquí. Que fuera de nuestra alma si tú no hubieras rescatado mi alma de aquel lugar tenebroso, Señor. Por ello, Jesús, yo te pido que pongas ese espíritu de obediencia, de amor, Señor, y dominio propio, para que juntos gocemos de tu presencia y hagamos conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido, Señor. Te alabo, te glorifico en esta tarde, Señor. Pon en mí un espíritu recto, Señor, delante de ti, amante de tu palabra, y que sea obediente, Señor, para que tú te glorifiques a través de la obediencia. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te glorificamos y te exaltamos, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a cantar ese canto en el nombre del Señor. Aleluya, gracias Jesús. Aleluya, Señor. Vamos a darle la honra y la gloria a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Tu palabra, Señor, da vida. Tu palabra, Señor, me da gozo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te alabo, Jesús, te exalto. A llover, a llover, abre las fuentes del cielo. A llover, a llover, abre las fuentes del cielo. A llover, a llover.
cielo. Vi una pequeña nube, el tamaño de una mano. Esa es la señal que tu lluvia va a caer. Yo vi una pequeña nube del tamaño de una mano. Y esa es la señal que tu lluvia va a caer y a llover. Señor, aquí mi corazón, haz de mí lo que bien te parezca, Señor. En el nombre de Jesucristo. Abre las fuentes del cielo a llover, a llover. Abre las fuentes del cielo, Sí, a Señor. llover, a llover. Abre las fuentes del cielo, a llover, a llover. Abre las fuentes del cielo. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Hazme obediente a tu palabra, a tu voluntad. Enséñame, Señor, qué es lo que tengo que hacer. Quiero agradarte, Señor, y bendecir tu nombre. Quiero caminar contigo, Señor, llegar hasta el final, hasta el día que tú vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, Señor, porque tu palabra es firme, tu palabra me llena, tu palabra me conquista, tu palabra me hace fiel a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, te alabamos, porque tú eres santo y digno, tú eres santo y digno, tú eres santo y digno, Jesús. Gracias, Señor, por la predicación que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por mantenerme firme hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque sin ti no podría. No tengo fuerzas. No es con espada ni con ejército. Es con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte.
Señor, gracias Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Hermanos, todos aquellos que nos vieron a través de internet, que el Señor mucho les bendiga. Gracias una vez más. Aquí nos miramos la próxima semana en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.